un hiato entre realidad empírica y un ideal regulativo, ¿no? Entonces, déjenme que acepte. Se me había olvidado grabar. Bueno, entonces, em, en esta página 100 y un poco en las de adelante, ustedes recordarán que en Espectros de Marx, Derrida está intentando volver a leer o leer a Marx en un contexto también, podríamos decir, de urgencia, solo que intenta repensar esa urgencia, ese azar y esa necesidad urgentes a partir de ciertos rasgos. Uno, y ustedes me dirán qué opinan, ¿no? Sería la necesidad de una democracia entendida como democracia para otro día, una democracia que aparezca no como ideal regulativo, sino como promesa, como eso que debemos estar construyendo y que tiene que ver con lo jurídico, o, perdón, con la justicia más allá de lo jurídico, ¿sí? Y que estos serían en principio nuestro espacio de estudio, nuestro espacio analítico, nuestro espacio de preguntas y de problematización. Podríamos incluso desde hoy, porque como ustedes saben, Espectros de Marx es un producto que surge en dos conferencias que le invitan a Derrida a pronunciar, y luego esto se convierte en un libro, que estamos hablando de los años 90. De entonces hasta ahora están pasando ciertas cosas. Yo me atrevería a poner algunos rasgos, digamos, azarosos, históricos si quieren ustedes, luego pensamos el azar en relación con el tiempo y la historia. Y estos rasgos característicos es que desde el siglo XX se ha acendrado lo que se llama las prácticas neoliberales en el mundo conocido, incluso lo que a nosotros nos interesa, que es América Latina y México, y que hemos pasado últimamente, o sea, en estos 20 años, si quieren ustedes, y en las luchas que ahí se han llevado a cabo, hemos pasado de un orden unipolar a la tentativa de un orden o bipolar o tripolar en el mundo, donde no estamos seguros de si estamos regresando a una economía o a una política liberal o a una política económica que sería neoliberal, que no nos esperábamos en este momento, pero que es necesario repensarla, como el marco de referencia que sería la necesidad de que pensemos esto para mm, construir un pensamiento otro, desde el otro, y no desde cierta centralidad económica y política, incluyendo la figura del Estado, los estados nacionales, la relación con el modo de producción capitalista, etcétera, ¿no? Y producir otro tipo de pensamiento al que podemos pensar desde las propuestas derridianas, pero también del pensamiento crítico, ¿no? Pensando en los autores que nos han acompañado durante 20 años, ¿no? En nuestro proyecto de investigación. Y sostener lo siguiente, que esta búsqueda de un orden multipolar como antiguos países del tercer mundo, hoy organizados como sur global, demandan, ¿no? Ahí
lo tendríamos que discutir entre nosotras y nosotros, si conviene que hablemos de un orden multipolar o nos vamos a otros rasgos característicos más generales, como podemos hablar de antifascismo y anticapitalismo, si ustedes así lo prefieren o así lo decidamos o lo decidimos de ahora en adelante. Por favor, comentarios si son tan amables. No Yo, quiero, de verdad no quiero acaparar. yo tengo varios, más bien establezco varias relaciones entre esto que estamos trabajando y otros textos. Ajá. Este, a propósito de la exapropiación, me hizo recordar eh, la introducción a la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica de Benjamin, donde Benjamin, déjenme leerles porque me parece me parece única esta propuesta. Dice, bueno, está defendiendo unas tesis, ¿no? Las tesis que propone en el libro y dice, son tesis que hacen de lado un buen número de conceptos heredados como creatividad y genialidad, valor imperecedero y misterio, cuyo empleo acrítico y difícil de controlar en este momento, o sea, en el momento del ascenso del nazismo, ¿no? Lleva a la Ujú, elaboración del material empírico en un sentido fascista. Entonces, por lo que acabas de decir, Ana María, pienso que antifascismo y anticapitalismo tendrían que ser parte de nuestras guías, ¿no? ujú. También para los feminismos, pues. Sí. Lo que dice Benjamin aquí siempre me pareció, pues para usar otra vez el término gesto, es un gesto propositivo del tipo derridiano cuando Derrida dice de un concepto que es irreductible, como el de justicia. Ujú, Dice Benjamin aquí, los conceptos nuevos que se introducen a continuación en la teoría del arte se diferencian de los usuales por el hecho de que son completamente inutilizables para los fines del fascismo. Creo yo que aquí inutilizable se puede sustituir por inapropiables también. Son en Ah, mira, cambio muy útiles, bien. Pues sí. son, son en cambio útiles para formular exigencias revolucionarias en la política del arte. Ahora, es difícil sostener que algún concepto sea inutilizable para fines fascistas o para fines capitalistas. Estoy pensando en Adorno y en la industria cultural, donde Adorno Ujú, dice todo, o sea, toda producción cultural se puede convertir en mercancía en el sentido capitalista, ¿no? Pero ujú, me parece necesario de cualquier manera proponerlos. ujú. Proponerlos para nuestro seminario, una serie de Sí. conceptos que sean inapropiables. En un texto que a ver qué me dicen, pero que acabo de escribir, pensaba que la palabra cuerpa, que hemos aquí trabajado mucho, es un caso de exapropiación. Eh, es decir, todo lo que se propone con este término, ¿no? Que para empezar deja de lado la propiedad del cuerpo individual, porque cuerpa, bueno, por lo menos, y qué lástima que este, ya no está Natalia con nosotras, ¿no? Pero recuerdo un texto que ella, muy, muy lindo, que leyó en el Museo de la Mujer, donde decía, bueno, es que cuerpa no es mi cuerpa, no, es nuestra, es en el sentido de las relaciones que se Ah, establecen para responder, sí, a una situación crítica, como decía Ana María, y radicalmente crítica, pues nos están asesinando, ¿no? Están asesinando a las jóvenes, desapareciéndolas, etcétera, pero también para proponer para el porvenir. Y bueno, y me parecía que en ese texto y así determinada esa palabra, sí es inutilizable, ¿no? O mm. sea, es inapropiable. Pero bueno, eso, A ver, pregunta, sí. ¿tú crees entonces, porque la diferencia, espero que no se entienda únicamente como una diferencia puramente semántica, sino Ujú, más bien política, ujú, que sea inutilizable, no me parece, creo que hacia ahí ibas tú, em, exactamente igual, ni siquiera paralelo a inapropiable, porque inapropiable implicaría una serie de prácticas o medidas o modalidades para hacer inapropiable algo. No es que algo es
inapropiable, sino cómo hacemos, esa sería la pregunta. ¿Tú cómo la organizaste? ¿Cómo hicieron algunos feminismos, algunos activismos feministas para, y lo siguen haciendo, volver inapropiable, por ejemplo, el término cuerpo, quitándole esa O y poniéndola? ¿Cómo han hecho y cómo siguen haciéndolo para que el vocabulario que ellas utilizan no sea apropiado? Y yo diría, no solo por la modernidad capitalista, sino incluso por aquellos feminismos cuyo único objetivo era ocupar el lugar que hasta ahora han tenido, por ejemplo, en la academia y en la investigación, los intelectuales hombres, ¿no? Ujú, Y que lo vemos repetido en la universidad, ¿no? O sea, lo estamos viviendo, o yo agregaría, lo estamos padeciendo. Entonces, ¿cómo hacemos hoy? ¿Cómo hacen estos grupos feministas inapropiable, por ejemplo, el vocabulario? Y ujú. me remito a vocabulario porque es filosofía lo que nosotros trabajamos. Si fueran ciencias sociales, estaríamos en otro lugar, ¿no? Ujú. Pero bueno, es filosofía. Entonces, ¿qué opinas? Sí, mira, en el caso de esta palabra, bueno, pero esto está inscrito en un problema mucho más grande que ahorita planteo después de responderte y para el que no tengo respuesta. Pero en el caso de la palabra cuerpa, lo que pasa es que esta palabra molesta a las instituciones que controlan y regulan el discurso, ¿no? Ujú, En ujú, ese ujú, sentido, pues es inapropiable porque es algo que no asumirían, no ujú, asumirían a no ser que fueran obligadas, ¿no? ujú. Como fueron obligadas a usar el neutro, o sea, la terminación por los movimientos, pero solo así por obligación, aceptan un término, ¿no? Pregunta, Sí, perdón, pues así soy, ya me conoce. ¿Podemos estar seguras que resulta inapropiable el término cuerpa cuando alguien que viene de discursos muy conservadores la pone como ejemplo equivocado que no deberíamos utilizar? A ujú, ver, la palabra aparece, igual que ha aparecido la palabra género, ujú, ¿sí? Pero en un sentido completamente distinto que le dan las feministas. El ujú. hecho de negar el uso que hacen las feministas de la palabra cuerpo la vuelve inapropiable con toda seguridad, o esa es una manera de apropiarse, Sí, utilizándola, por ejemplo, como un insulto. sí, cambiándole el sentido, ¿no? Exacto, Este, exacto. Eso es lo que me preocupa, y ¿sí? convirtiéndole en sí, y ese era el problema mucho más, pues, Volviéndola ineficaz, diría ¿no? yo estructural. Es un problema, me acuerdo Es cuando, estructural, sí, es sí, estructural. cuando presentamos el libro de Armando hace un montón de años, La propiedad de las palabras, al final tú le preguntaste si la palabra era apropiable o no. Ujú, ujú. Yo tendría una respuesta ahora, pero sería del tipo de sí y no. Por un lado, sí, cualquier palabra puede ser introducida en cualquier discurso, o sea, por la estructura citacional Exacto. derridiana, ¿no? Cualquier palabra, la que sea. Pero al mismo tiempo, o por otro lado, pues ocurre que la palabra no es un objeto, no es propiedad tampoco. O sea, y eso quiere, ajá, Ahí está en Derrida el double bind, ujú, ¿no? ujú, Podemos utilizar lo de las palabras, hace que no te tengas que decidir ni por uno ni por ujú, otro, ujú, porque a partir de algunos ejemplos o casos escogidos nos damos cuenta que eso que estamos intentando pensar es y no es inapropiable a la vez. Entonces, exacto. eso implica, ¿qué vamos a hacer? Eso implica la gran pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si la palabra suele escaparse por esa condición tan particular del discurso, entonces, ¿qué hacemos?
Estoy aquí escuchando, tengo que dar medicina. Aquí estoy aquí al lado, ¿eh? Con mi gato, por favor. Sí, sí, como lo he trabajado, pues defendemos un sentido, un uso, una serie de usos específicos, ¿no? Pero bueno, sabiendo que estamos en un campo de lucha siempre. O sea, es una lucha y es una lucha Exacto. permanente. Y en el sentido también, un poco menos alegre, digamos, un poco menos feliz de que la lucha, por ser permanente, muchas veces nos deja, pues, exhaustas, ¿no? También Sí, desanimadas, ¿sí? O sea, recuerdo cuando trabajamos con la Asamblea de los Pueblos, también estaba esa parte, ¿no? O sea, estaba la parte muy festiva de trabajar en colectividad, pero estaba la otra parte de tener siempre que seguir luchando. Lo mismo, pues con todas las iniciativas de defensa, por ejemplo, que hace Lourdes, ¿no? De defensa del derecho al aborto, que se puede, o sea, se puede lograr muchísimo a nivel jurídico y basta un decreto para echar para atrás todo, ¿no? Todo ese trabajo. Entonces también tiene este sentido de de la desesperanza, la verdad. sí. Y necesitamos plantearlo. A mí en Ujú, algunas ocasiones me parecía que lo podíamos hacer si abordamos la palabra tiempo, historia, historización, es decir, jugar un poco con esa palabra, que es claramente un término utilizado por la filosofía durante mucho tiempo para decir es que el tiempo no solo es una línea, hemos hablado de que no es un tiempo lineal, que no es homogéneo, siguiendo a Benjamin, y no solo se conduce en un solo sentido, ¿no? Por ujú, lo tanto, esa temporalidad en el uso de la expresión implica que estemos atravesadas por ciertas circunstancias que es necesario historizar o hacer genealogía o como queramos, para decir esto siempre está ahí, no hay manera de liberarse de esto, ¿no? ujú, Entonces, en cada concepto epistémico, político, ético, estético, feminista o no que trabajemos, necesitamos esa advertencia. No sé si les parezca bien hablar de advertencia, ujú, porque es advertir que eso pasa y que no porque hayas ganado una vez, ganas para siempre. ujú. Sí, Derrida a veces también le llama precaución, ¿no? Hay que También, tener. bueno, Ujú, se ujú, parece mucho. sí. Otra, otro vínculo. Aquí estoy Sí, escuchando, es que voy a... en mis cursos de filosofía del lenguaje y leyendo a Humboldt, pero leyendo las lecturas desde el sur global de Humboldt, le he tomado mucho aprecio a los textos de Lenkersdorf. Y soy una tarada porque cuando vivía me recomendaron que trabajara con él y no me acerqué a trabajar con él. Para quienes no lo conocen, pues él estuvo 10 años con las comunidades tojolabales. En principio lo invitaron a hacer un diccionario tojolabal español que hizo y trabajó con Samuel Ruiz y después pues le pidieron que tradujera el Nuevo Testamento. Pero fue una traducción muy, muy singular porque lo que se traducía era lo que les parecía a las comunidades, que era la buena nueva, ¿no? De la Biblia, pero lo que no, pues no, eso no quedaba en la Ujú. traducción. Pero bueno, no esto estaría sujeto a que yo lo trabaje con muchísimo cuidado. Y ahorita voy a hacer el vínculo con la democracia para otro día y con la exapropiación. Entonces, a ver, leo primero otra vez el texto de Derrida. Ok. Nada más un fragmentito, ¿no? Lo que decimos aquí o en otra parte de la exapropiación dice radical contradicción de todo capital, de toda propiedad o apropiación, así como de todos los conceptos que dependen de ello, empezando por el de libre subjetividad y por lo tanto de la emancipación que se regula en base a dichos conceptos,
no justifica cadena alguna. Es, por así decirlo, precisamente lo contrario. La esclavitud se liga a la apropiación. Ujú. Ahora, una pregunta, ¿cómo pensar en una democracia por venir sin libre subjetividad? Es decir, que no esté fundada como lo están todas las democracias contemporáneas en un cierto concepto del individuo que está vinculado al de sujeto, ¿no? La Ujú. responsabilidad jurídica siempre es responsabilidad individual y subjetiva, porque además el individuo tiene que estar en uso de sus facultades, etcétera, ¿no? Eh, entonces, es posible que esto que Lenkersdorf mira en las asambleas y en el modo de organización tojolabal y de ciertas comunidades mayas contemporáneas, que él llama una filosofía cuya clave es el nosotros, pero que es un nosotros que no se opone a los otros, sino es un nosotros que en el sentido también del discurso zapatista se abre a, a expandirse, digamos, ¿no? Hacia los otros. Entonces, sí, se podría pensar de esta manera la democracia. Con una precaución también, porque yo creo que por mucho cariño de Lenkersdorf hacia las comunidades, pues él no ve ciertas relaciones, por ejemplo, de dominación de género que hay aunque sí las menciona, ¿no? En este Ujú. libro y en otros. Entonces, eso es un trabajo que podría yo hacer, ¿no? Pero me va a tomar algún tiempo de análisis muy cuidadoso de los textos de Lenkersdorf, que son bastantes también, y que además analiza la gramática de la lengua y otras cuestiones técnicas que hay que tomar pues con precaución, porque yo no soy lingüista, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una propuesta, pero en términos generales, pues si juntamos la democracia para otro día con la exapropiación, pues habría que pensar en otra democracia, una democracia otra sin sujetos, ¿no? Ujú. Cierto. Ahora, podemos hacer un pequeño enlistado muy rápido de lo que llevamos ahora charlando, porque esto querría decir que lo propio de las palabras, entendido también como sus fuerzas, no solo semánticas, no solo pragmáticas, sino la idea de gesto y la idea de tono, que son claramente Mm, fuerzas, por lo menos en términos nietzscheanos, tienen, o sea, que considerar la exapropiación. O sea, la exapropiación no solo es algo que puedes hacer colectivamente, sino que es parte de las palabras, ¿sí? ujú, O sea, las ujú, palabras se exapropian o se pueden exapropiar, aun cuando para nosotros como colectivo implique que tenemos que tomar ciertas precauciones, advertir ciertos movimientos para intentar enfrentar cuando se quieran apropiar de nuestras palabras de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, confundiendo a la gente de que género es pura ideología, como dice la Iglesia Católica, ¿no? ujú, Entonces, lo propio de las palabras es la exapropiación, lo que implica que también lo es las maneras de apropiarse de ella, ujú, ¿no? Y las maneras de expropiarla, que es, por ejemplo, no sé si estén de acuerdo, durante mucho tiempo dejamos de utilizar terminología marxista, por ejemplo, en la filosofía, ¿no? Que es una forma de expropiación, ¿no? Y ujú, en lugar de utilizar esa terminología, sustituimos esa terminología o esa capacidad epistémica por otra, ¿no? Que a mi entender resultó bastante conservadora. Conservadora no en el sentido de la cuarta T, ¿eh? Conservadora cuando habla de sus enemigos, sino conservadora porque conservó privilegios académicos, es decir, institucionales en la filosofía, ¿eh? Que se volviera a la metafísica, a la ontología, por supuesto, a la analítica, ¿sí?
y se perdiera de vista la necesidad crítica, que es algo que nosotros queremos recuperar. Lo cual no quiere decir que volvamos a Marx tal cual, ¿no? Sino que intentemos repensar algunos de sus gestos o de sus tonos como todavía imprescindible o sin el todavía, porque tenemos que desarrollar, ¿sí? Seguir planteando esta fuerza exapropiadora de la palabra, ¿no? Que exapropia tanto el sentido como los usos, las utilidades, incluida quizá las fuerzas performativas, que estaría bien que iniciáramos una relación entre exapropiación y performatividad, ¿no? Me parece, digo, tenemos un terreno muy amplio en eso y lo podemos circunscribir a algunas palabras claves, por ejemplo, en el feminismo, ¿no? La cuerpa me parece interesante y creo que todas las que estamos aquí, tanto Lourdes, tú como yo, hemos introducido la noción de cuerpa. Creo que Israel también, o puedo estar equivocada, e Israel no, pero me parece que en algún momento releyendo la tesis surgió esto. No sé, Israel, si lo metiste en nota de pie o qué en tu tesis, pero me parece que es un término interesante, ¿no? Sí, sí, Para sí, sí introducir. lo agregué abajo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad Sí, que sí está sí? también presente, sí. ¿Verdad? Entonces somos cuatro, por lo menos en esta pantalla, que hemos utilizado, porque creo que Arturo no lo hizo porque su interés va por otro lado, pero lo hizo en su tesis, en su trabajo de tesis, ciertamente cuando introdujo la palabra miedo. ¿No es cierto, Arturo? Bueno, que es una palabra que merece Sí. mostrar su rasgo de exapropiación y también los rasgos anteriores de apropiación, porque además no se dieron de una manera lineal. Primero, apropiación, luego expropiación, luego exapropiación. Estas tres fuerzas están actuando al mismo tiempo, ¿no? Y se enfrentan unas con las otras. Entonces resulta importante que sepamos esto, porque la lucha no solo es práctica de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera las mujeres filósofas, también se da en el discurso de la filosofía. Y esto se da un poco de la misma manera. Y me parece importante que lleguemos a esta idea, porque podríamos empezar un pequeño vocabulario, ¿no? Haciendo primero una exposición desde dónde estamos discutiendo, para qué, con qué fines, un poco teóricos, y para que lo mismo que hicieron las libres, que puedan hacer circular todo lo que ellas están haciendo y todo el vocabulario que han utilizado para describir lo que hacen, bueno, nosotros también nos damos a la tarea de hacer circular nuestro pequeño vocabulario. No el anterior, ¿no? Sino este otro que implica volver a utilizar a Derrida de cierta manera, ¿no? Y a todas nuestras autoras y autores de cierta manera. Pero bueno, no podemos renunciar a la palabra, ¿no? Tampoco se trata de decir ahora nos vamos a la acción, porque entonces requerimos una deconstrucción bestial de la teoría de la acción, ¿no? Porque si reducimos acción simplemente a un hacer sin discurso, no tendría sentido. Y menos en el caso de la filosofía, que los haceres del discurso son eso, haceres del discurso, y que no podemos separarlo, por un lado la acción, por otro lado el lenguaje, que parece ahí sí inapropiado, ¿no? Pero que ha sido reapropiado una y otra vez en la filosofía por ciertas tradiciones empírico-analistas, analíticas, ¿no es cierto? Y no por las otras que estamos trabajando. Entonces, podíamos intentar empezar por un breve texto diciendo, hoy, que está pasando esto y esto, la filosofía debería atender tal, 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 y ahí escribimos un buen texto
entre todas nos lo reenviamos, ¿no? Porque funcionaría como una especie de introducción al vocabulario que en sesiones pasadas estábamos anunciando. Y que como el anterior vocabulario no solo está hecho de entradas de diccionario, sino de ensayos. Y de análisis de casos, que eso nos faltó en el anterior. Por lo menos no separamos. En muchos de los textos estaba el análisis de caso, pero introducido como una manera de construir pensamiento. Pero ahora podríamos pensar en algunos casos que son, por lo menos, que nos obligan a pensar conjuntamente entre nosotras y nosotros, porque no se pueden reducir, ¿no? Estos casos y que ponen en evidencia la necesidad que el pensamiento pues siga, ¿no? Siga adelante. No sé qué opinen. Sí, sí, muy bien. Estaba también en mi cabeza agregándole los términos que hemos respetuosamente tomados, prestados de los activismos, entonces habría que poner acompañamiento, creo, de las libres, y cuerpo y acuerpar, ¿no? Acuerpar también, me gusta mucho Acuerpar el verbo, es ajá, muy interesante. bonito. Y bueno, y todo esto también pensando en un nuevo materialismo, ¿no? Sí. O sea, acuerpar habla de eso, justo, implica la materialidad de los cuerpos, ¿no? Sí. Juntos, ajá. Y no porque haya discurso que esto sea intangible, como si el discurso, o sea, volver a recuperar la idea de que el hablar, el hacer, hablando es parte de la materialidad. Arturo, no te preocupes. No, el de cuerpo sabemos que no, pero estaba yo pensando un poco en lo que charlamos y que tenía que ver con lo que tú trabajabas sobre la noción de miedo, ¿no? Que me parece interesante porque lo utilizas de una manera muy peculiar, muy sui generis, interesante, y que bueno, tendría que ver con este gesto o este tono donde esa palabra es exapropiada y al mismo tiempo reapropiada para para cierta materialidad de las relaciones Sí, sociales, ¿no es cierto? sí, a mí me interesa mucho esto que están comentando ahorita porque precisamente las últimas modificaciones que hice a mi proyecto de investigación fueron en base, como bien dice la profesora, al miedo. Y eh, me sonaba mucho lo que usted decía, que la lucha es permanente porque siempre hay decisiones que echan para atrás ciertos avances. Y me parece que es porque, como dice, por ejemplo, Sara Ahmed, los cuerpos están sobredeterminados por una suerte de memoria histórica a la cual le permite recurrir a las ciencias o a ciertos sujetos dentro del poder, les permite recurrir a esa memoria para volver a determinar a los sujetos como sujetos, ¿no? De ciertos discursos. Sí. Y por ejemplo, en este aspecto me parece que, por ejemplo, lo que sucede en Argentina, sucedió en Argentina con Milei, que quería volver a instaurar las categorías de imbécil e idiota como definiciones para la discapacidad intelectual, me parece que es un gran ejemplo porque lo que está haciendo es apelar a una memoria histórica de una sobredeterminación a sujetos y que de alguna manera echa para atrás todo un avance o pretendía echar hacia atrás todo un avance en cuestiones de apreciación sobre la discapacidad intelectual y obviamente se activaron grupos dentro de la discapacidad que, que accionaron contra eso, ¿no? Contra esa decisión de mi ley. Entonces, eso me parece interesante de lo que están ahorita Claro. comentando. Sería una de las nociones que podríamos utilizar como un caso para introducirla en nuestro vocabulario crítico, ¿no es cierto?
en este caso concreto, donde viejas palabras que pensábamos que la democracia, todo entre comillas, había dejado atrás y que se interpretan como discriminación, ¿no? De repente regresan, incluso regresan con más fuerza. Y Milei sería un ejemplo. Y ahora recientemente con Trump, de nuevo, ¿no? Se están volviendo a utilizar palabras que creíamos que ya, que por lo pronto, ahora, si podemos hablar de una hora concreto, ya nadie se atrevería a usar y están volviendo con eso, ¿no? O sea, Ujú. todas las derechas, claro, necesitaríamos aclarar cuando decimos derecha qué decimos, ¿verdad? Eso es algo que luego lo consideramos, pero sin duda, las derechas están haciendo eso, ¿no? Y son las derechas en el gobierno de Israel que están eh, redeterminando las palabras que utilizan para decir que eso que están haciendo no es genocidio, ¿no? Sí, sí, bueno, Y y pues las palabras están sobredeterminadas aparte de manera afectiva. O sea, no es simplemente conocimiento claro, sedimentado, sino que ya están determinadas de una manera afectiva Mm, desde su misma creación, ¿no? ujú. Pero también eso se puede ir modificando, ¿no es cierto? Sí, Es claro, decir, sí, sí se puede ir modificando, porque, por ejemplo, estas cuestiones, hablo de lo que yo conozco, ¿no? De lo que estoy investigando. Estas cuestiones, cuando se habla de, en discapacidad de las funcionalidades múltiples o de diversidad funcional mm, o de estos nuevos como movimientos que han querido definir o redefinir la discapacidad, pues, por ejemplo, muchas personas no nos adscribimos a estas cuestiones de lo multi porque nos parece que despolitizan el movimiento de la discapacidad. La palabra de discapacidad misma ya tiene una sobrecarga de una lucha por derechos, está vinculada a una lucha contra los discursos médicos y usar lo multi o lo de diversidad funcional también es abandonar toda una memoria histórica de las luchas políticas que se han hecho alrededor de la palabra discapacidad. exacto. Entonces, sí, claro, o sea, también puede girarte podemos nosotros como comunidad disca retomarlo y también darnos cuenta de que ha existido una suerte de memoria histórica por parte de nuestras propias luchas que también podemos recurrir y bajo la cual también podremos sobredeterminar ciertos discursos médicos, ¿no? Ujú, sí, sí. Entonces, bueno, en eso estamos. Y eso porque el planteamiento de Erika nos llevó a esto en cuanto introdujo la exapropiación, ¿no? Que es un concepto súper interesante porque nos permite además ver que entre apropiación, expropiación, exapropiación, lo propio y la propiedad, por ejemplo, de las palabras o de las ideas, hay diferencia, pero no oposición antagónica, ¿no? ujú, Y que esa diferencia debemos a su vez diferenciarla, diferirla de la idea de otro y de la idea de alteridad, que esto es lo que sugiere Derrida en este capítulo que estamos revisando de desgaste, ¿no? Donde es importante que situemos la diferencia de tal manera que nos permita, por ejemplo, cuando yo hace un momento hablaba del tiempo, nos va a permitir decir que si en el pasado, porque así lo decimos habitualmente, se utilizaba la palabra de tal y tal manera, ese pasado no necesariamente es decisivo porque es pasado, es decir, tuvo lugar antes, ¿sí? Porque no hay un camino de los términos que indique esa linealidad donde no habría vuelta, porque lo que estamos haciendo es provocando vueltas, ¿no?
Sí, no estamos diciendo hay que ir al origen de la palabra que tuvo lugar hace no sé cuánto tiempo, que eso sea punto de partida para analizar los cambios que han sobrevenido, porque quizá hay emergencias, pero no un solo origen asignable de las palabras, como podría suponerlo la hermenéutica, ¿no es cierto? Que implicaría una sola linealidad temporal en las palabras, que además estaría sostenida por pura cronología, que es lineal, y que tendríamos que considerarla o reconsiderarla si volvemos a hablar de estas palabras, pues ya que estamos haciendo un vocabulario, ¿no? Ujú. Oye, Ana María, una pregunta. Me quedé pensando también en el ejemplo de cuerpa y exapropiación. Nos está faltando el término reapropiación. Lo introduzco porque es el que usa Butler, ¿no? Ujú. ¿Estaríamos pensando que reapropiación es lo mismo que expropiación? No creo, yo creo que conviene distinguir, Y entonces este caso del término porque cuerpa, expropiarse implicaría volver a un origen de la propiedad con dueños, ajá, ya y, sea re- el y Estado, reapropiar, y reapropiar es una manera de utilizar el término nietzscheano en genealogía de la moral, sí, sí, que lo han traducido mal por reinterpretar. no, resignificar también, ¿no? Pero O, si somos o bueno, derridianos, pues, resignificar porque ajá, lo hace Butler, ¿no? sí, claro, Pero me refiero que las primeras, por ejemplo, en el siglo pasado, las traducciones de Nietzsche decían reinterpretar, ajá, haciendo sí, referencia a que el alemán hablaba de interpretar, o bueno, pero hablaba también de cosas que ahora entendemos que son diversas y que el alemán del siglo XIX no precisaba esas diferencias. No sabemos si en el uso del alemán contemporáneo esas diferencias ya están establecidas sobre el mismo significante, ¿no? ujú, Pero sería cosa de que nosotros o nosotras en español sí dijéramos, porque parecería que reapropiarse es volver a quitarle a alguien que nos ha quitado antes, ¿no? ujú, ujú. Y no estamos seguras si esa temporalidad lineal es la que queremos seguir respetando, o más bien introducir una idea de tiempo en el caso del lenguaje que no haga referencia a que el pasado es originario y más cercano a la verdad o más cercano a la esencia de las cosas, ¿no? Sí, claro, sí. Ujú, Sí, todo eso quiere decir interpretación en Nietzsche, ¿no? ujú. Sin origen, pues, sin un Sin uno, origen. sino emergencia, que no Ajá, recuerdo la palabra en alemán, la tengo ujú, por ahí, ¿no? Pero que ujú, da idea de la emergencia, diríamos, no quiero decir libre, pero sí muy abierta al despliegue, ¿no? ujú, No libre, pero sí abierta al despliegue. Entonces ujú. eso nos convendría mucho poderlo hacer. No sé qué otro. La otra cuestión que sí en algún momento tendríamos que tocar, pero para eso se requiere tiempo, ¿no? Es cómo a través primero de la prensa y la edición, el periódico, los libros, etcétera, y ahora a través de procedimientos de digitalización, implica formas de apropiar, expropiar, reapropiar, exapropiar permanentes y ver si podemos agregar algo más, ¿no? Porque la Ujú, cultura ujú. mediática ha introducido con las tecnologías mediáticas otras maneras de tratamiento del discurso, ¿no? Para no decirlo de la manera más común posible, otras maneras de hablar y de decir. ¿Mm?
Entonces sí convendría hacerlo. Todo esto lo trata Derrida en El otro cabo y la democracia para otro día, como algo que tiene que ser tratado en los años 70, sin duda, ¿no? Que tiene que ver con Europa, porque él no deja de hablar de Europa, con el papel central de la democracia en Europa, ¿no? Pero para nosotros tiene que ver con la toma de la palabra, el derecho de réplica. Él hace referencia a la toma de la palabra, no de la misma manera que nosotros le hicimos en el diccionario y el derecho de réplica. Nosotros hablamos de la toma de la palabra de los pueblos latinoamericanos a los que les fue negado la toma de la palabra al dejar fuera su propio lenguaje de la historia, ¿no? Y me parece que todos estos puntos podríamos enlistarlos y podemos ahí situar a nuestros propios autores y no únicamente autores, primero franceses, ilustrados, como hace Derrida, ¿no? Y que podemos intentar decir, ¿por qué no puede salir él a un esquema bastante claramente recentralizado del pensamiento, ¿no? Y podemos citarlo diciendo, bueno, nunca nos podremos liberar de la metafísica, sobre todo si somos europeos y somos hombres, ¿no? Pero que nosotros estaríamos en otro lugar político, teórico, filosófico, no solo porque ese lugar para nosotros es América Latina o los nombres que le demos, ¿no? Sino el ahora de América Latina que está acechado, como los cuerpos de las mujeres están acechados, ¿no? Todo el cuerpo y la cuerpa de América Latina está acechado y sigue estando acechada por cierta centralidad. Llámese logocentrismo, llámese antropocentrismo, falogocentrismo, ¿no? Y que estaríamos en posibilidad, quizá recurriendo a otras lenguas, podría hacerlo las distintas lenguas mayas, que tienen su propia manera y que ahora tenemos a nuestra disposición no solo narrativa, que está siendo publicada, sino también poesía, que es interesante porque a través de la poesía retrabajas el lenguaje. A veces, incluso sin que como poeta te des absolutamente cuenta de todo lo que estás contribuyendo para el pensamiento crítico, ¿no? Desde tu lengua. Entonces creo que ahí vamos, ¿no? Y no es que yo sea negativa respecto a Derrida, sino que indudablemente para él Europa sigue siendo central. Y no se disculpa, porque en el texto muy mal escrito que hice para nuestro evento de Derrida, que solo leí una parte, lo importante es eso, que ahí hay una deuda con nosotros como sus lectores y lectoras en América Latina, ¿m? Y que nunca ha respondido. Digo que nunca ha respondido porque cuando lo invitamos a la facultad, se le hicieron preguntas muy fuertes y él jamás las respondió. Iba para decir, estamos inventando algo maravilloso para el mundo que es la escuela de filosofía, ¿no? Una escuela de la filosofía libre, sin clases que merezcan evaluaciones, o sea, el colegio de filosofía, ¿no? Que él venía mostrando y del cual fue uno de sus principales hacedores, ¿no? Y estuvo a cargo de su dirigencia unos años. Y nunca contestó las preguntas que se le hacían. Algunas
quizá no estaban del todo bien planteadas, pero él debía haber respondido a que era América Latina quien le estaba dirigiendo esas preguntas, y no los maos que vivían en América Latina, y no los del Partido Comunista que estaban en América Latina, era América Latina, que además desconfiaba profundamente del pensamiento ilustrado y sus ideas como autonomía, libertad, emancipación, ¿no? Incluso rebeldía, y que ahora los vemos utilizados por el EZLN de una manera muy interesante, ¿no? Entonces, no sé, creo que ahí vamos, ¿no? Claro, podemos el introducir lo que a él le parece decisivo, que es la noción de democracia, para pensar cuestiones que son parte de la historia europea de la democracia, que es la opinión común o el espacio público, ¿no? El espacio público de la opinión, cómo podemos llegar a tomar decisiones colectivas, que es algo que nos interesa, pero no es seguro que sea como parte de esta democracia que se está acercando como promesa, ¿no? Y con la cual nos ata el duelo, por una parte, pero también la deuda. Y no la vieja internacional, como dice Derrida, sino las otras internacionales, que ya no necesariamente son socialistas, ¿no? A ver, déjenme que llegue a una página que me parece interesante. O sea, en la página 91 comienza el capítulo que se llama Desgastes, ¿no? Pintura de un mundo sin edad. Y es donde vuelve a citar The time is out of joint, y a partir de eso replantea algunos temas, ¿no? Dice: el mundo va mal, está desgastado, pero su desgaste ya no cuenta. Vejez o juventud ya no se cuenta con él. El mundo tiene más de una edad, ¿no? Claro, es un pensamiento interesante, y esas edades o esos tiempos del mundo no le competen únicamente al pensamiento europeo, que pensó su propia edad a partir de los griegos en adelante, ¿no? Como momento de eclosión, de origen, de verdad del mundo del pensamiento. Ahora sí puedo compartir, Ana María, si Muy quieres. bien. A ver. Hay aquí una cantidad de subrayados. Por ejemplo, fíjate, si te adelantas a la página 92, donde él al final está diciendo que provisionalmente, aunque vaya luego más adelante, no tratar únicamente la guerra civil y la guerra internacional, y un poquito más abajo dice los temas que a él le parecen asociados con la democracia, que no necesariamente ha tenido lugar exitoso, como dice la representatividad electoral o la vía. Ay, espérenme que me salí. Ok, o la vía, dice, espérense. La representatividad electoral o la vía parlamentaria no solo está falseada, como fue siempre el caso, sin duda, ¿no? Por un gran número de mecanismos socioeconómicos, sino que se ejerce cada vez peor en un espacio público profundamente trastornado por los aparatos
telemediáticos y por los nuevos ritmos de la información y de la comunicación, por los dispositivos y la velocidad de las fuerzas que representan, e igualmente, y como consecuencia, por los nuevos modos de apropiación, ¿sí?, que aquellas ponen en marcha, por la nueva estructura del acontecimiento y de su espectralidad que producen, que inventan y ponen al día, inauguran y revelan, hacen suceder y sacan a la luz. A la vez, ahí donde aquellas estaban ya ahí sin estar ahí, de lo que aquí se trata es del concepto de producción en su relación con el fantasma. Y me parece interesante porque esta frase compleja, larga y a la vez corta, junta aquello de lo que nosotros queríamos hablar, ¿no? Que tiene que ver con el problema del aparecer, que tiene que ver con el problema de los medios teletécnicos y la fuerza que realizan para ese aparecer de las cosas, ¿sí? Que sacan a la luz pública siempre de cierta manera, y que a la vez, y aquí me parece interesante lo que está en cursivas, ahí donde aquellas estaban ya, ahí, sin estar ahí, que es una idea de espectralidad interesante y que quizá dice de una manera sintagmática lo que el exterior constitutivo de Laclau, leyendo a Derrida, decía, ¿no? Es decir, hay algo que viene de un cierto afuera, exterior constitutivo, que es constitutivo y constituyente, y yo diría destituyente a la manera de Gadamer, ¿no?, de esa realidad democrática que sabemos que no es democrática, pero que aspira a hacerlo, ¿no? Entonces me parece que todo esto tiene que ver con el fantasma, por supuesto, tal vez con las fantasmagorías en términos de Benjamin, pero también con la objetividad fantasmática de Marx, a la que hace referencia también Derrida mucho más adelante, citándolo, en la 189 creo que es. A mí me encanta esa página. Esperen que les digo cuál es. Esperen. 190, esperen. Es que lo tengo tan subrayado y lleno de notas. Aquí está, 186, no 89, ¿no? Donde se refiere a la espectralidad fantasmática en Marx. No dice de dónde la sacó, lo cual es bastante lamentable, pues yo intenté encontrarla en mis dos ediciones del Capital, pero es que son muchos tomos, no tengo tiempo de vida para volverlo a leer todo, para encontrar objetividad fantasmática. La noción de objetividad fantasmática está en la 187. Fíjense, dice: esperen, ya la estoy encontrando. Ok, llegamos a la 186. Después de una larga cita de Marx, dice: dicho de otro modo, desde el momento en que hay producción, hay fetichismo, idealización, autonomización y automatización, desmaterialización e incorporación espectral, trabajo de duelo coextensivo a todo trabajo, etc. Y luego dice: Marx cree deber, ¿verdad? Se sigue, y a final de esta página dice: 1. La fantasmaticidad fetichista en general y su lugar en el Capital, antes incluso de la entrada en escena del valor mercantil de la coreografía de la mesa de madera, ¿se acordarán? Eso está en el primer tomo de Marx en español. Marx había definido
el producto, fíjense, residual del trabajo como una objetividad fantasmática. Entonces, claro, tendríamos que checarlo en la traducción francesa, pero quizá en español podamos encontrar, a ver cómo fue traducida, ¿no? La objetividad fantasmática, porque a veces los traductores se asustan de algunos términos que les parecen contradictorios y simplemente los quitan, ¿no? Pero da la idea de que ese fantasma es objetivo, no es intangible, no sé si me explico, está perfectamente materializado sobre los cuerpos, pero sobre todo las relaciones entre los cuerpos, tanto como relaciones sociales entre las clases, ¿no? Como relaciones horizontales entre los cuerpos, ¿no? Entonces, me parece interesante porque ahí se junta algunas nociones importantes como propiedad, porque donde hay producción para Marx, hay en primera instancia una oposición entre formas de propiedad, o más bien, perdón, entre propiedad de los medios de producción y del capital y aquellos que están absolutamente desposeídos de cualquier propiedad y solo les asiste la venta de su fuerza de trabajo, ¿no? Que además está presente para que pensemos en producción en un sentido discursivo o filosófico o estético o ético o político, ¿sí? Y que no nos exime de pensar en una estructura donde la propiedad implica también, eso sería cosa de ponerlo a discusión, ¿no? Porque Derrida le da vueltas al asunto para decir que esto sucedería siempre en cualquier producción, no donde el modo de producción capitalista gobierna, ¿no? Él cree que estaría presente. A mí me sigue pareciendo, como no hemos acabado con el capitalismo y se sigue vivo, ¿no? No sé si se esté fortaleciendo o no. No soy buena economista, pero sin duda sigue ahí y sigue siendo nuestro, o para América Latina, el enemigo principal. Y el enemigo principal de los que hemos sido desposeídos de cualquier otra cosa que no sea nuestra fuerza de trabajo, que es la que vendemos, ¿no? Por un salario miserable, algunos por un salario menos miserable que otros, por supuesto, que son las filas de apoyo al capitalismo y al Estado nacional, es decir, al aparato de Estado, ¿no? Mm. Entonces, en el caso de las mujeres, es evidente que esa desposesión es desposeerlo de cualquier otra manera de entender la vida, excepto la reducción a la fuerza de trabajo, que para las mujeres ha sido desde hace mucho tiempo de Europa en adelante y durante la colonia y todavía ahora la reproducción de la especie o la reproducción de las clases sociales o de las relaciones sociales de dominación, ¿no? Entonces el despojo sí es fundamental. Lo digo porque en alguna ocasión Lourdes, no sé si fue acá o fue en otro momento que lo estábamos discutiendo, sí creo que fue acá, que preguntaba sobre el despojo, si había algo antes del despojo. La respuesta sería sí, había otras cosas, pero la respuesta claramente derridiana era eso que se anuncia, o de Benjamin, ¿no? Lo que está anunciado y que viene de la justicia, es decir, y que nos ata su responsabilidad con el otro, no necesariamente debemos pensarla como anterioridad. El despojo no quiere decir que nos despojan algo que hace 15 años teníamos, quiere decir que nos despojan de la posibilidad de construir un modo de vida otro, del cual ni siquiera podemos llegar a pensar, porque solo han reducido nuestra fuerza de vida a la reproducción, como mujeres, como cierto tipo de mujeres, perdón,
porque hay otras que están ocupando el lugar de poder de los hombres, que no es eso lo que está en juego, ¿sí? No solo se reproduce, incluso pagan para ser reproductoras, aunque no quieren serlo de una manera, diríamos, entre comillas, natural, ¿no? Entonces, pues creo que ahí estamos. O sea, nos falta mucho por pensar todavía, pero da ganas de pensar todo esto, junto con la cuestión fantasmática, que me parece que necesitamos pensarla. A mí me gustó mucho cómo la trabajó Benjamin en la obra de los pasajes, pero también estoy muy consciente que es un libro no acabado, que tenemos en el mismo libro algunas partes, N, por ejemplo, lo que sería el capítulo, por llamarle así, N, donde él plantea la metodología, pero no de una manera completa, ni mucho menos. Y ahí quisiera creer que leído eso como una metodología de lectura de las fantasmagorías del capitalismo nos ayudaría. Para él sí, lo fantasmático es claramente capitalista. E inventa una temporalidad que podríamos quizá hasta ponerla en cuestión, ¿no? Como cuando dice que en el ejemplo de los pasajes, que hay parece un camino de revolución tecnológica, pero que ese camino está expresado de una manera todavía anterior, ¿no? Esa anterioridad, la idea de expresión y todo, a mí eso me preocupa del pensamiento crítico de Benjamin, porque si en otros textos va a criticar la noción de tiempo, ¿no? Justamente los textos de teoría de la historia, aquí de repente uno empieza a intentar salvar a Benjamin de su propia historicidad, que no debería ser historicista, pero que lo parece, o socialdemócrata, como le llama Bolívar, ¿no? Ah, en el caso que nos interesa, que tiene que ver con los feminismos, pues implicaría que la forma habitual de hablar de las olas feministas o la temporalidad feminista siempre asociada con la historia de Europa o de Estados Unidos no es la que nos interesa seguir utilizando, sino poner en cuestión la idea de tiempo, ¿no? Ya sea que le llamemos olas y que queramos salvar a algunos de los movimientos feministas por sernos más simpáticos, la cuestión en el fondo es la cuestión de la temporalidad. Ya sea que llamemos época, olas, tiempo de, como sea, ¿no? Y que es importante que tengamos presente. Y pues ya, ¿no? A ver, Lourdes, perdón, recién estoy viendo la manito. Sí, yo quería ver si también podríamos introducir el cronotopo o la heterocronotopías de las que también has tú escrito algo. Que la noción de espacio me sigue pareciendo pertinente porque aun cuando en el mundo filosófico llevamos 25 siglos intentando redefinir, todavía falta mucho por seguir pensando. Entonces a mí me pareció que la noción de cronotopo me resultaba no solo en el uso de Bakhtin, sino de cierta tradición física feminista contemporánea interesante, porque permite pensar en distintos modelos cronotópicos y por lo tanto en distintos modelos de espacialidad que es al mismo tiempo están
utópica como ucrónica, ¿no? O sea, esos espacios y tiempos se van produciendo no en una sola línea, no en un solo camino, y que es importante que los pensemos, no solo para la narrativa, es decir, para la novela, como utilizó Bakhtin esa noción, sino que él se dio la libertad de tomarlo prestado desde la teoría de la física contemporánea a él, o sea, del siglo XX, para mostrar ciertas unidades entre las modalidades subjetivas, tiempos y espacios, ¿no? Y que nosotros también lo podemos hacer y que nos pueden servir. Pero yo creo que en el caso de conceptos, no deberíamos empezar por el concepto y luego ver cómo lo utilizamos, sino en el momento que nos quedemos sin conceptos, cuando estamos peleando algo, entonces intentar repensar los conceptos, sino al revés, no utilizarlos. O sea, y podría ser que hace unos años los hayamos utilizado de cierta manera y no tenerle miedo de poderlos tirar a la basura, por lo menos por ahora, porque ya son insuficientes, porque han resultado tan reapropiados una y otra vez, o tan difíciles de intercambiar y socializar, que conviene que encontremos también otros conceptos que sean más flexibles para pensar lo que queremos pensar, de manera crítica o deconstructiva, o como quieran llamar. Crítica, ¿por qué no? ¿No? En la aceptación al premio Adorno, Derrida mismo se ubica ahí, ¿no? En una de las tradiciones críticas, y además con mucha impertinencia y pertinencia a la vez en la tradición de Adorno. Claro, porque le dieron el premio Adorno, no lo hizo tanto en relación con Benjamin, ¿no? Pero bueno, es el pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt. Bueno, entonces, en fin, habría también otros puntos que yo estuve subrayando en Derrida que me parecen importantes. En la página 91 habla de lo gastado de la palabra crisis y por qué no conviene. No dice que no la utilicemos, sino que él no la va a utilizar y prefiere que el tiempo está fuera de gozne o está fuera de, de cierta normalidad, y habla de un mundo sin edad en lugar de todos los términos utilizados. Luego en la página 92 de Espectros de Marx plantea una democracia falseada. Todo esto entrecomillado, porque habría que explicar. Y él, claro, recurre a autores de los cuales no es necesariamente deudor, como Fukuyama, ¿no? Pero también a otros. Pero la idea de que la democracia puede ser falseada por mecanismos es algo que él sí dice. Estos mecanismos tienen que ver con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, por lo que parece, ¿no? Luego, la idea de que tenemos que salir de ciertas prácticas donde se han generado lo peor de los ejercicios en lo que se refiere al espacio público desde las nuevas tecnologías, ¿no? Que van controlando, no sé si cada vez más, pero sí de una manera muy peculiar que habría que analizar cómo esta teletecnología inventa el espacio público y por lo tanto desbanca la posibilidad de que el espacio público, donde se generan las opiniones, aunque no sean únicamente ellas, podría haber algunas formas de decisión, está sucediendo lo peor de lo que se nos había ocurrido, y que esto implica un trastorno en los aparatos tecno-telemediáticos, similar al malestar en la cultura descrita por Freud, ¿no es cierto? Pero con la entrada de estos aparatos, porque para Freud, como bien sabemos, el único aparato es el aparato del inconsciente. Y estos aparatos
telemediáticos implican también nuevos ritmos de información y comunicación y por lo tanto de relación entre los individuos o falta de ella, mediante la fuerza que estos aparatos representan y sus nuevos modos de apropiación del acontecimiento. Ahí quería aterrizar, ¿no? Porque empecé hablando de la apropiación, lo propio, etcétera, para terminar la sesión de hoy con esta idea que la apropiación tiene que ver los modos de apropiación, y es interesante porque utiliza modos de apropiación, igual que Marx utiliza modos de producción, o Bifo Berardi últimamente también utiliza para hablar de la tecnología modo de producción, porque estos modos de apropiación intervienen en la estructura absolutamente singular del acontecimiento para quitarle la fuerza de singularidad del acontecimiento. ¿Sí? Todo esto, como les digo, está en todo este capítulo, ¿no? Que tenemos que pensar entonces, poder describir al menos nuevos modos de apropiación, nuevas estructuras del acontecimiento y su espectralidad, que hacen suceder y sacan a luz ahí donde estaban ya, ahí mismo sin estar ahí. Cosas que podrían llegar a pasar y están pasando con los modos de aparecer tecnológico, y todo está entre la 91, 92 y 93, y se acaba con una cita de él de donde dice esto, ese ahí, que es lo que yo leí en voz alta, donde estaban ya ahí sin estar ahí. O sea, tendríamos que repensar la idea de ahí, del aquí y ahora, por ejemplo, benjaminiano, que no está ahí, sino que se anuncia. Bueno, estos serían los términos de Benjamin cuando habla de ese anuncio del fuego, ese anuncio de la llegada, por ejemplo, del Mesías, en Benjamin, también en Derrida, ¿no? Cuando habla de la mesianicidad del tiempo, pero sin Mesías, y que es desde ahí, sin estar ahí, es decir, sin estar en un aquí y ahora, en el día, dice él, utilizando el término francés jour, que sí se puede utilizar como una ahí o una aquí, y como una hora, a diferencia del español, y que son conceptos, como dice él en la página 93, que conceptos o categorías o discurso que tiene que ver con la producción en relación siempre con el fantasma, ya sea como objetividad fantasmática de toda producción, no solo capitalista, o como fantasmagorías, no solo capitalistas, sino de cualquier producción, de sentido, de discurso, de práctica, de comportamiento ético, de relación con los vivientes, de modo de vida, etc. Y ahí creo que tendríamos justamente el día de hoy, ¿no? Nuestra lectura del día de hoy, que salieron cosas, creo yo, interesantes, que espero que todas y todos podamos reintroducir en nuestros propios textos, ¿no? Y bueno, seguir leyendo Derrida. Yo creo que ese capítulo, no digo que no haya que leer los otros capítulos y otras cosas derridianas, pero creo que es un capítulo muy rico, ¿no? El de desgaste. Porque bueno, ese malestar en la cultura podría ser también un desgaste, pero un desgaste también del ahí, del aquí y ahora, de lo que se vuelve visible a través de la producción tecnológica y que atenta contra el acontecimiento. Y la posibilidad, diríamos, emancipatoria, en términos derridianos, ¿eh? Nosotros le podríamos llamar como ustedes quieran. Rebelde, para utilizar los términos del encuentro del EZ reciente, ¿no?
y que implicarían la defensa del acontecimiento y su fuerza de hacer otro mundo de la vida, ¿no? En torno a la tormenta o al tal y como lo señala el discurso del EZ, ¿ah? Que es el aquí ahora nuestro, en América Latina sobre todo, ¿no? Entonces, pues ya, me parece que sería padre que releyéramos esto y, a ver, Israel. Bueno, a mí me gustaría como precisar la siguiente idea, sobre todo porque aparece también en un diálogo que sostiene Derrida con algunas feministas norteamericanas a raíz de que fundan un instituto de investigaciones sobre género, ¿no? Y vuelve a aparecer esta cuestión de la apropiación y de la exapropiación, ¿no? Sobre todo a raíz de, de cómo Derrida pues también está interesado en ver cómo las feministas se apropian de la deconstrucción, ¿no? Y él hace una aclaración ahí, ¿no? O sea, ¿qué implicaría un ejercicio de apropiación, ¿no? En relación con la deconstrucción, ¿no? Y Ajá. ahí, en esa entrevista, él dice, señala justamente esto que se viene, que se señaló al inicio de la sesión, ¿no? Que todo modo de apropiación lleva en sí, paradójicamente, como su condición de posibilidad, un modo de exapropiación, ¿no? Ujú. Sí, Pero eh, eh, hay que tener cuidado en el sentido de no entenderlo, entender este doble bind, ¿no? sí, En un sentido hegeliano, ¿no? claro. Porque es justamente esto que les criticaba Derrida a las feministas, ¿no? Que pareciera ser que estaban entendiendo este ejercicio de exapropiación, ¿no? Como un proceso, ¿no? Que implicaba, sí, la apropiación, pero que ya no dejaba la posibilidad de que ese ejercicio de apropiación pudiera abrirse al acontecimiento, ¿no? O sea, la invención de nuevas Ujú. posibilidades de que justamente que es lo que la deconstrucción también abre, ¿no? Esta Ujú. cuestión del acontecimiento, de la invención, ¿no? De que el sentido se construye, ¿no? Y se construye históricamente, ¿no? Y que no es Sí, algo que pueda ser de algún modo determinado, ¿no? Y remite a la entrevista que tiene con Bernard Stiegler, sí, de fotografías, ¿no? Y sí, no sé, me gustaría leerlo porque siento que ahí Derrida como que da cuenta justamente de esto que venimos analizando y creo que ahí él como que se explica, ¿no? De una mejor manera. Entonces, no sé si lo pueda leer, sí, claro, por ¿sí? favor. Y Esta luego nos ecografía, das bien de dónde lo sacas para que los demás y las demás puedan acceder a todo el texto, porfis. ok, lo voy a buscar a ver si lo tengo en PDF y lo mando. Ok, ¿Ah? Es ecografías de la televisión, la página 137. voy por mi libro. ¿137? Sí, Ok. bueno, empieza desde la 136, pero bueno, yo siento que a partir de la 137 como que se explica. Ok. Dice, tomadas esas precauciones, diría simplemente esto. No hay sentido para, también aquí me cuidaría mucho de determinar el quién del para quién, para un sujeto, una conciencia, un hombre, un animal, otras tantas enormes cuestiones previas. No hay sentido para una existencia en general, y ni siquiera limito esta existencia a la humanidad o a un Dasein, sino en la medida en que ese proceso de apropiación, para retomar su palabra, está en marcha, de apropiación o de reapropiación, tanto una como la otra. Para que esto tenga sentido, es preciso que yo pueda, por ejemplo, redoblar, repetir, aunque sea virtualmente, que pueda apropiarme mediante esta iterabilidad, ver
lo que veo, acercarme, comenzar a identificar, reconocer en el sentido más amplio de estos términos. Hay ahí procesos de apropiación en el sentido más amplio. Solo hay sentido con esta condición, pero por esta misma razón tampoco hay sentido más que en la medida en que este proceso de apropiación se hace fracasar de antemano o se ve amenazado por el fracaso y queda virtualmente prohibido, limitado, terminado. El sentido no depende de mí, es lo que no podré reapropiarme totalmente. Y lo que llamo exapropiación es ese doble movimiento en que me dirijo hacia el sentido con la intención de apropiarme de él, pero a la vez sé y deseo, lo reconozca o no, que siga siendo extraño a mí, trascendente, otro, que permanezca ahí donde hay alteridad. Si pudiera reapropiarme totalmente del sentido, exhaustivamente y sin dejar nada, no habría sentido. Si no quiero apropiarme de él en absoluto, tampoco lo hay. Así pues, hace falta. El faltar de de ese hace falta es la existencia misma en general, un movimiento de apropiación terminado, una exapropiación. Hace falta que yo quiera que eso sea mío, y esto vale tanto en las relaciones amorosas como en el comer, el beber y la percepción, el duelo. Hace falta que trate de hacer que eso sea mío, pero que siga siendo lo suficientemente otro para que haya un interés cualquiera en que sea mío o lo desee. La intencionalidad es un proceso de apropiación por repetición, por identificación, por idealización. Me apropio del otro, o bien de un objeto o de lo que fuere. Y en primer lugar, yo mismo, el yo, del que también debe apropiarse un ipse, apropiador, apropiado, cuyo poder marcado en lo que vincula ipse con potis, luego con el hospes y el hostis de la hospitalidad. No tiene aún la forma de la egoicidad y menos todavía la de la conciencia. Pero al mismo tiempo hace falta que aquello de que me apropio se mantenga fuera, siga siendo suficientemente otro que yo para tener aún un sentido. El duelo se da por todos lados. La condición del sentido en general es una apropiación finita, una exapropiación. Para un ser infinito no hay sentido. Para un ser que no puede apropiarse de nada o que puede apropiarse de todo, no hay sentido. La condición del sentido es la tensión de esta ley, la doble ley, double bind, si usted quiere, de la ley más general a partir de la cual es posible acercarse al sentido, la existencia, la intencionalidad y el deseo. El deseo. Este Sí. acercamiento no puede sino alejar, Ok. ¿no? Y bueno, yo pienso que justamente se resumiría aquí, ¿no? Esto que hemos venido analizando, ¿no? Sí, ¿No? La condición del sentido, o sea, la condición del sentido también es justamente este modo de exapropiación, ¿no? Nos apropiamos, pero en el momento en que nos apropiamos de algo, ya hay algo ahí que se nos escapa, ¿no? Y de claro. lo cual no nos podemos apropiar totalmente. O sea, no hay apropiación total, ¿no? Siempre hay Ujú, algo que nos está expropiando, ¿no? ujú, ujú. Sí. Y que me parece que junto con la frase que leyó Erika y que está en esta parte de desgaste, ¿no? Del mundo, no, que acabamos de hacer referencia, nos sirve para este asunto de la propiedad, que tiene que ver con el sentido, pero como él bien dice, tiene que ver con el deseo, por supuesto, tiene que ver con los medios, ¿no? Y con las cosas que estamos tratando en nuestros propios caminos de investigación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del feminismo, el pensamiento de las mujeres, la fuerza epistemológica o epistémica del pensamiento de las mujeres, pero también estos otros espacios que tienen que ver con la técnica, ¿no? Que de alguna manera se apropia del aparecer del mundo, de la verdad, del género, de la violencia, de sí mismo en general, ¿no? Entonces, no, es esa cita que trae esa colación es perfecta. Y conviene
leerla con cuidado. ¿Tienen ecografías de la televisión? Las demás, porque si no, si lo tienen, no hay problema para hacérselas llegar, ¿no? No la Por- tengo. porque Yo tengo vale la una pena. versión muy despintada, ya casi no se lee, es una fotocopia viejísima, pero Ujú. Para tenerla porque, de hecho, vale la pena, porque nos ha interesado la cuestión de la propiedad, ¿no? mm, Tanto la propiedad de las palabras en su relación con la verdad, en su relación con una posible ontología, ¿no? Y con otros temas que son los que nos interesan, que lo voy a resumir todo como temas de historia, ¿no? Y que tiene que ver con el tiempo ahora, claro, y nuestras dificultades contemporáneas, en fin. Pues les agradezco, a no ser que tengan algo más que decir. Les voy a decir algo muy rápido. Como me nombraron los del SNI para estar en la comisión dictaminadora, voy a estar todo este mes, el próximo y julio, en eso. Entonces, ojalá pudiéramos reunirnos, aunque sea cada 15 días o quizá un poco más, pero en sábado, porque en viernes de hecho, tengo sesiones de trabajo y demás. Entonces voy a estar bastante demandada de tiempo y me encantaría que igual lo siguieran haciendo con Erika, pero es que también me encantaría estar. De todas maneras, como es prioritario que acepte este mandato mm. de, del SNI, pues ustedes igual pueden juntarse cuando quieran para discutir esto y luego yo me pongo al día. ¿Sí? ¿Tú podrías el sábado, Alejandro? No, porque trabajo todo el día. Ajá. Y el problema, como yo uso el Zoom, Claro. no Bueno, Ujú. podría. podríamos hacerlo en Meet. Sí, yo podría abrir sesiones de Meet, nomás faltaría hasta Alejandro, pero bueno, sería nada más un periodo corto de tiempo, ¿no? Exacto, Mientras bueno. Ana María termina de cumplir con el mandato al que no puede decir que no. Ujú. Este, entonces, pero ¿y las demás personas sí podrían? Bueno, Sí, sin problema. porque fíjate, lo que podemos hacer en todo caso es mandar una invitación, ¿no? Ujú, Quienes ujú, puedan, perfecto, y si no, bueno. ujú. ¿Sí? Por Sí, favor, para que no nos desconectemos Mm, tanto, que de verdad son 3 meses. sí. Y además a Israel, nosotros se nos cruzan las vacaciones de julio, que, no, que en estas circunstancias yo las voy a perder porque voy a estar trabajando en esto. Israel, ¿tienes la Sí, entrevista, además de ecografías? es que, perdón, nada más que el libro está en inglés, no importa. No, no No, tú importa. mándalo, porfa. Ajá. Ah, ok, lo busco. Sí, lo Y yo busco. voy a buscar una versión digital de ecografías porque la que tengo de veras ya se lee con dificultad por la impresión. Se desgastó la impresión. Sí. Y si además uno la subrayó, como es mi caso, Sí. a mí se lee bien, Ujú, porque la leí en varias oportunidades y según lo que me interesaba, los subrayados van por otro lado. Además, fíjense que la intervención de Stigler es interesante, sí. porque introduce la noción de herencia para hablar también de formas de apropiación, reapropiación, exapropiación. Ajá. Interesante, o sea, la cuestión de Y, la herencia que fue trabajada durante tanto tiempo por Derrida y que nos ha servido, ¿no? mm, Muchísimo, justamente por su carácter de hospitalidad, o sea, el deseo es la hospitalidad, pero sabemos que está atravesado también por la hostilidad, ¿no? Aunque la búsqueda tiene que ser necesariamente la hospitalidad, él no habla de no poder, sino de hospitalidad, ¿no? En términos ético-levinasianos o bueno, por ahí. Pues les agradezco mucho esta sesión porque yo estaba bastante así con el SNI y me voy a poner peor entonces con esto.
¿no? Entonces Gracias, querida. que tengan buen viernes. ¿Sí? Gracias.